Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes en este live que promueve plenitud en este final de mes y ya casi que este final de año, donde hablaremos sobre el tiempo libre, cómo hacer del tiempo libre una gran oportunidad de crecimiento personal. Bienvenido a todos ustedes, qué rico que se están uniendo a nuestro espacio. El objetivo es que podamos compartir, hablar, expresar también comentarios, sugerencias que nos enriquezcan este tema y también a veces inquietudes y preocupaciones. Se llega a la Navidad, se llega el Año Nuevo y empezamos a inquietarnos sobre el uso del tiempo libre, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y los niños, pero la verdad es que nosotros también, los adultos, tenemos la opción de tener tiempo libre y la oportunidad de utilizarlo de la mejor manera. Me gustaría que alguien nos saludara. Hoy tenemos no solamente el chat disponible, tenemos también el audio. Hoy también contamos con audio, así que qué rico. ¿Quién me quiere saludar el día de hoy? Y que me cuente por qué le interesó este tema. Bien puedan, el audio es de ustedes o el chat. ¿Quién me quiere arriesgar y nos saluda desde donde estén? Cuéntenme desde dónde se conectan y por qué se interesaron. Mientras tanto, vamos a empezar a dar luces frente a lo que va a ser este tema. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que siempre hablamos de que el tiempo es muy valioso. Comparamos el tiempo de hecho con el oro. Decimos que el tiempo vale tanto como el oro, que es extremadamente importante, que lo debemos utilizar de la mejor manera posible. Siempre estamos hablando de que el tiempo es algo a lo que le deberíamos poner mucha atención. Pero ¿qué es el tiempo en realidad? El tiempo en realidad es un recurso. Es la manera como nosotros hemos medido nuestra vida y la vida es nuestro recurso. Es el recurso más valioso y esa es la razón por la que siempre lo comparamos con el oro. Cuando nosotros hablamos del tiempo, estamos hablando de un recurso vital, no renovable, quiere decir que no puede volver, esa es una de sus características, no regresa, no retorna a nosotros definitivamente, y por lo tanto, independiente del uso que le demos al tiempo, una vez pasa, no podemos utilizarlo, ya se acaba, y por lo tanto, por eso es no renovable. Esa característica de no ser renovable es también otra de las cosas que nos hace ponerle atención. Lo que tú hagas hoy con tu tiempo es definitivo. Esa decisión que tú tomas de cómo utilizar el tiempo es vital, es algo de definitivo para tu vida. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Pero curiosamente, es un recurso que no se compra, que no se vende, es un recurso que tú no puedes canjear, no puedes intercambiar con nadie y tienes todo el tiempo existente. En otras palabras, tú tienes 24 horas del día hoy, 23 de noviembre, igual que las tengo yo. Es muy importante esto porque el tiempo es la forma en que medimos nuestra existencia, pero lo que realmente estamos mirando o lo que realmente revela el tiempo
es mi existencia misma. Entonces vamos a partir de este concepto del tiempo para entender por qué es tan importante hacer un buen uso del tiempo libre y poder sacarle el provecho y convertirlo en la oportunidad para que sea realmente de crecimiento para nosotros. Así que bienvenidos a este espacio. Bueno, alguien que me salude, qué rico que tengamos a alguien que nos salude. Recuerden que tenemos el chat y el audio para que podamos participar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Permítanme un momento. Muy bien. Voy a compartir pantalla para que demos inicio. Bienvenidos a las personas que están conectadas. Listo. Esa es la razón por la cual hemos querido llamar esto una oportunidad, porque finalmente el tiempo libre depende de mi decisión, de mi vida, de la forma como yo quiero direccionarla. Entonces recordemos, el tiempo es la vida misma y por eso utilizarlo de una manera sabia es algo que nosotros vamos a tener que desarrollar y cultivar, no solo en nosotros mismos como adultos, sino también en las personas que están a nuestro cargo, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. El objetivo de poder desarrollar y cultivar el buen uso del tiempo libre, lo que va a hacer que pueda ser productivo y que tenga beneficios sobre nuestra calidad de vida. Pero recordemos, es algo que se educa. Esto también lo quiero resaltar porque tenemos un compromiso muy grande con nuestra propia existencia, y es que nosotros ahora que somos adultos somos nuestros propios formadores, ¿cierto? Somos nuestros propios educadores, pero tenemos también una responsabilidad muy grande de dar ejemplo y de ayudar a las nuevas generaciones a que se eduquen, a que también vayan formando y fortaleciendo las habilidades que les permitan realmente utilizar de la mejor forma posible este recurso. Bienvenido a las personas que están llegando a este en vivo. Tenemos el chat y el audio disponibles. El objetivo es que ustedes allí puedan hacer comentarios, preguntas, enriquecer este tema. Y me gustaría que a partir de este tema del manejo del tiempo libre, me dijeran ustedes cómo usan el tiempo libre. ¿Cierto? Qué rico que me hagan una listica. ¿Cómo usan ustedes su tiempo libre? ¿Tienen tiempo libre? Si no, ¿cómo lo usan? Háganme ese favor. Váyanme colocando ahí en el chat para que lo vayamos compartiendo. Si alguien quiere hacerlo a través del audio, también puede abrir su audio y compartirlo. Pero, ¿qué es el tiempo libre? ¿A qué llamamos el tiempo libre? También ha sido llamado tiempo de ocio. Aunque la palabra ocio no ha sido bien asociada ni bien vista, la palabra ocio tiene un significado muy importante. Entonces vamos a hablar del tiempo libre, pero recordemos que a ese tiempo libre también le llamamos tiempo de ocio, ¿cierto? Que no es lo mismo que tiempo de ociosidad, pero lamentablemente el tiempo libre ha sido asociado de manera negativa a la ociosidad. Y ahorita voy a explicar por qué. El tiempo libre es una necesidad de todo ser humano. O sea, todos los seres humanos, para estar en equilibrio y ser personas sanas, necesitamos tener tiempo libre, ¿cierto? Porque de eso depende que nos prodiguemos a nosotros mismos vivencias gratificantes, en otras palabras, que nos generan alegría, bienestar, placer, gusto, agrado, y que nos enriquezcan, o sea, que nos permitan crecer como ser humano, desarrollar cosas que de otra manera no desarrollaríamos. Eso es muy importante. Entonces, es fundamental que empecemos a cambiar el concepto y entender que el tiempo libre es una necesidad para el bienestar y la salud de todos los seres humanos. Cuando tenemos tiempo libre o ese tiempo libre se conecta directamente con nuestros deseos, con lo que queremos, anhelamos, deseamos, soñamos. Se conecta con la libre elección, una habilidad que es extremadamente importante desarrollar sanamente en nuestra vida.
Todos necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan hacer libres elecciones saludables. Entonces, el tiempo libre nos permite ir formando esa parte del carácter que nos lleva a tomar sanas elecciones. Se conecta con la motivación. Ahorita voy a ampliar más este punto, y con el disfrute, con el goce, con lo que es simplemente placentero para nosotros. ¿Listo? Esta parte quiero que la tengan en cuenta. Hay una persona, hay un psicólogo que se interesó hace muchos años en estudiar el tiempo libre como una necesidad humana, y nos dejó un concepto muy importante, una definición, y dice que el tiempo libre es un estado psicológico. No es un estado físico, es un estado psicológico, es un estado de la mente. Pero para poder experimentarlo necesitamos dos características o dos condiciones. Primero, percibir que tenemos la libertad de hacer lo que queramos. En otras palabras, son esos momentos, esos espacios de tiempo en los que sentimos que podemos hacer lo que deseemos, ¿cierto? Lo que deseemos, los que nos provoque. Realmente no hay ninguna obligación que cumplir, no hay un compromiso exterior al que responder, y por lo tanto tengo esa percepción de, ve, puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Y se conecta con la motivación. La motivación es esa fuerza interna que me va a impulsar a tomar la decisión de qué hacer con este tiempo. Y necesitamos que se cumplan ambas características. De lo contrario, no estaríamos experimentando tiempo libre. Voy a dejar de compartir un momento con ustedes. Voy a ir al chat y quiero ver cómo estamos por acá. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Quiero que alguien me salude. Qué rico que alguien me saludara. Claudia, por ahí estás conectando tu audio. Bienvenida. Listo, por aquí estamos. Quiero centrarme un poquito en este concepto del tiempo libre que hace este autor, John Neulinger, porque la verdad es que necesitamos entender esa necesidad humana de sentir que no tengo nada que hacer. Cuando nosotros tenemos esos momentos, esos estados de la vida en los que no tengo que responder a una necesidad externa, lamentablemente lo solemos experimentar o sentir como vacío. Tengo una sensación de vacío, no hay nada que hacer, como una sensación de aburrimiento. También puede ser que lo experimentemos con esa emoción, y lo solemos asociar como a cierta alarma o a cierto peligro de, bueno, y entonces ese estado de vacío o de aburrimiento es lo que empieza a motivar en nosotros, a despertar en nosotros el deseo de hacer algo. Entonces ahí es donde uno se conecta con el deseo. Ese deseo empieza a conectarse con cosas profundas de nosotros si lo permitimos. En otras palabras, ese deseo tiene que salir del interior, no puede salir del exterior, no puede ser algo, entonces haz esto, entonces haz lo otro, que muchas veces nosotros lo hacemos incluso con nuestros hijos. Los hijos nos dicen, no tengo nada que hacer. Ay, entonces, ¿por qué no te pones a hacer tal cosa o tal otra? Cuando deberíamos ayudarle a nuestros niños a que ellos descubran cuál es el deseo más saludable de su interior, esa parte de ellos que les quiere decir qué es lo que realmente necesitan hacer para crecer y ser mejores. Nosotros los seres humanos también nos pasa, los adultos también nos pasa lo mismo. Los adultos tenemos esa sensación de esos momentos en los que no tenemos nada que hacer y que no hay algo obligatorio que responder, y lo primero que hacemos es, ¿y qué hago? Y solemos llenar ese tiempo con actividades vacías.
Díganme ustedes cómo ocupan su tiempo libre. Por favor, váyanme compartiendo respuesta a esa pregunta. ¿Cómo hacen uso ustedes de su tiempo libre? Pero muchas personas me cuentan que entonces yo utilizo ese tiempo para dormir. Yo aprovecho todo al máximo para dormir. Hay otras personas que me dicen, no, pues veo televisión. Otros dicen, veo noticias, en fin. ¿Con qué llenan ustedes ese tiempo libre? Ese tiempo en el que ustedes experimentan que hay cierto vacío o cierto aburrimiento. Por aquí ya me compartieron bailar, ver películas, disfrutar en familia y amigos, con familia y amigos, chévere, vale la pena. Listo, entonces mire, ya tenemos una lista interesante. Recordemos entonces que hasta ahí nosotros necesitamos conectarnos con ese vacío y con ese aburrimiento, con el fin de entrar en contacto verdadero con nuestros intereses más profundos. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes. ¿Listo? Todos tenemos tiempo libre, no existe un ser humano que no tenga tiempo libre, eso es imposible, aunque tengamos muchas actividades que hacer y aunque tengamos muchos compromisos, siempre existe tiempo libre para todos nosotros. Lo importante es poder identificarlo. Identificar ese tiempo libre es el primer paso para poder hacer un buen uso de eso. Una herramienta muy importante para poder identificar el tiempo libre es hacer un calendario o un cronograma y realmente identificar los tiempos en los que estoy cumpliendo con obligaciones como tareas de casa, trabajo o actividades con los hijos o con la pareja o cualquier otro estudio, etcétera. Y date cuenta y ahí te vas a dar cuenta cuáles son esos tiempos que quedan por fuera, ¿cierto? Este ejercicio, ese mero ejercicio de hacer un calendario, también me va a permitir identificar si yo estoy llenando ese tiempo con actividades que no son propias de la motivación interna, sino que son tiempos que estoy llenando con actividades vacías, con actividades que realmente no me aportan. Y esa parte me va a permitir entonces realmente entrar en contacto con el tiempo libre que tengo. Y así voy a poderlo utilizar sanamente. Cuando yo ya tengo ese tiempo libre identificado, que es el primer paso para poder hacer buen uso de él, entonces yo ya puedo entrar en contacto con mis motivaciones internas y darme cuenta que ahí puedo hacer lo que yo realmente desee. Esa motivación tiene que ser un diálogo interno y profundo con mi propio yo, con el yo maduro. Nosotros también tenemos que ayudarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes a entrar en contacto con ese yo adulto. También lo llamamos voz de la conciencia, también lo llamamos nuestro lado saludable. Podemos darle muchos nombres a esa voz interior que realmente se interesa por nosotros y que nos habla de lo que es bueno y positivo para sí mismo. Ese entrar en contacto implica invertir un poco de ese tiempo libre en realmente contactarme con mi ser, con mi alma, con lo más profundo de mí y poder identificarlo. Un ejercicio muy chévere es, haz una lista de aquello que te gustaría hacer, que siempre has soñado, que te provoca, sin ningún filtro, ¿cierto? Sin ningún filtro. Y luego siéntate y evalúa contigo mismo qué bien te traería hacer esas actividades, cuál sería el disfrute, el goce, el crecimiento que tú encontrarías en realizar esas actividades. Entonces, ahorita nos estaban compartiendo que una manera de utilizar el tiempo libre, por ejemplo, es bailar. Yo también me solidarizo, me suena, resuena conmigo también esa actividad, es una de las actividades que hago en mi tiempo libre y la motivación está precisamente en el goce, en el disfrute, en el placer por el movimiento, pero también terminé descubriendo que tiene beneficios para mi salud física, que tiene beneficios en mi socialización. Entonces es importante que al frente de eso que nace de tu deseo, escribas una lista de los beneficios que vas a obtener, de esas cosas chéveres que te traería eso para tu vida. Es muy importante identificar esos logros o esos beneficios porque allí va a estar un ejercicio muy interesante para mantener la motivación activa. Dentro de esta motivación, entonces debe estar como fundamento impulsar el crecimiento personal, impulsar la salud, la calidad de vida, ¿cierto? Como factores
positivos a buscar en el desarrollo personal con el uso del tiempo libre. Cuando la motivación está inclinada en esta dirección, pues las decisiones que tomemos con seguridad van a ser constructivas y de crecimiento. Lamentablemente, si nosotros no entramos en contacto con ese lado positivo de nosotros, con esa fuente energética interna que nos impulsa al crecimiento, a la salud y a la calidad de vida, vamos a tender a experimentar el tiempo libre como fuente de estrés, de angustia, de preocupación, y vamos a querer llenarlo rápidamente con actividades no productivas o incluso con actividades no sanas. No es extraño saber, entender, ver cómo las personas utilizan a veces este tiempo libre de maneras improductivas, y ojalá me dijeran formas en que las personas utilizan el tiempo libre de forma improductiva, pero yo puedo mencionar de una vez algunos. Por favor, compártanme ahí formas en que utilizamos el tiempo libre de forma improductiva, pero a veces simplemente los juegos de azar, por ejemplo, hay personas que lo utilizan para realizar actividades que atentan contra su salud, como la drogadicción, la ludopatía, por ejemplo, ¿cierto? Otras personas pueden utilizarlo para ingeniarse o idear o realizar actividades que pueden atentar contra sí o contra otros. Entonces, nosotros podemos utilizar el tiempo libre de manera adversa. Otros lo utilizan para vagar, simplemente para vagar, para hacer actividades de vagancia. Simplemente me voy a caminar, no hago nada, pierdo el tiempo, como solemos decir típicamente. Eso depende del contacto interno que tengamos con nosotros. Entonces, la segunda estrategia fundamental para el buen uso del tiempo dependerá del contacto profundo que tengo con el ser más sabio que hay en mi interior, que me indica las actividades que están orientadas a mi crecimiento, a mi desarrollo, a mi salud, a mejorar mi ser y mi calidad de vida. ¿Listo? Esa parte es muy importante que hoy la reconozcamos. Allí tenemos que hacer un trabajo sincero y profundo con nuestros niños y nuestros adolescentes. Este ejercicio simple de que ellos hagan una lista de las actividades que les gustaría hacer y que ellos mismos hagan esa revisión, esa evaluación con nuestro acompañamiento, con nuestra ayuda, de cuáles son los beneficios que les trae esas actividades o los perjuicios, si es que allí en esa lista ponen algo que no les es sano, que nosotros les ayudemos a hacer esa reflexión para que ellos vayan adquiriendo las herramientas que necesitan para que cuando yo no esté con ellos o cuando ellos vayan creciendo tengan más habilidades para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos ahorita de la definición del tiempo libre? El tiempo libre requiere dos cosas. Uno, saber que tengo un tiempo percibido como algo donde puedo hacer lo que yo quiera. Y dos, la motivación interna. Y ahí es donde quizás tenemos que trabajar más, porque la motivación se puede ir hacia el lado negativo y utilizar el tiempo de forma destructiva o no productiva, ¿cierto? O insana, o al revés, la motivación se puede ir en la dirección del crecimiento, el desarrollo y la mejora como seres humanos. Allí tenemos un gran trabajo que hacer con nosotros mismos y con los demás. Voy a volver a compartir con ustedes. Permítanme. Ya estamos más personas. Bienvenidos los que se están uniendo a esta hora con nosotros en este tema del manejo del tiempo libre como una oportunidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que utilicemos el tiempo libre como una verdadera oportunidad, ¿cierto? Para crecer. Ya mencionamos las dos primeras, pero igual las traje para que las podamos ver juntas en esta diapositiva. Uno, identifica el tiempo libre. Entonces, siéntese, haga el calendario, hágalo con usted mismo, en soledad, como una relación íntima, pero también lo puedes hacer como parte de la formación y la educación con tus niños o con tus adolescentes y como una manera de dejarles una buena herramienta que les permita hacer uso del tiempo libre. Hagan ese calendario, identifiquen los tiempos libres. Ese es el primer punto. Segundo, identifiquen sus motivaciones, esas motivaciones, eso que me impulsa, lo que yo quisiera, lo que deseo, lo que me gustaría, no porque es una obligación ni un compromiso, sino
porque nace de esa relación profunda conmigo mismo. Enlistémoslo y ayudémosles a que ellos hagan una reflexión sobre los beneficios o hacia dónde les conducen esos deseos y esos sueños que tienen, ¿cierto? El tercero, que es muy importante, y es superar los obstáculos que se nos pueden presentar a la hora de hacer un buen uso del tiempo libre. Ejemplos de obstáculos. Y me voy a dejar de compartir para ir con ustedes a la pantalla. Recuerden que tenemos el chat disponible. Algunos obstáculos para hacer un buen uso del tiempo libre son, por ejemplo, la pereza. ¿Cuántas veces decimos, quiero, ay, qué rico hacer tal cosa, quiero ir a clases de baile? Vamos a volver con ese ejemplo que nos lo propusieron ya acá en el chat. Quiero ir a, qué rico aprender a bailar, a mí me gustaría aprender a bailar. Y empezamos a decir, pero qué pereza incluir algo más en mi tiempo, qué pereza sacar o disponer de ese tiempo, o tenerme que desplazar, o tener que buscar a dónde o con quién, ¿cierto? A veces pensamos que el tiempo libre debería ser de fácil utilización y resulta que no. Exige un compromiso tan importante y tan intenso como el uso de cualquier otro tiempo. Y eso también tenemos que superarlo, porque en la cabeza tenemos y en el corazón tenemos muchos mitos y tabúes sobre la utilización de ese tiempo, de cómo lo deberíamos organizar. No podemos ir de lo blanco al negro, por ejemplo. Entonces, la pereza es uno, pero también llenar demasiado o pretender ocupar o mantener ocupado todo el tiempo libre que dispongamos tampoco es saludable. A veces incluso yo veo a los papás muy inquietos por ocuparles muchísimo tiempo a sus hijos para que no tengan tiempo libre. Entonces, esa parte tampoco es saludable. Llenarme tanto de actividades o llenar tanto las actividades de forma que no me quede tiempo libre no es saludable. Cuando yo le propongo a mis hijos o a los hijos que realicen actividades en su tiempo libre y se los convierto en una actividad programada y organizada, corro el riesgo de que si es más desde mi deseo que desde ellos, entonces se convierta en una obligación y deje de convertirse en el disfrute que debería ser para los niños. Lo mismo pasa para mí. Si yo como adulto empiezo a decir es que yo ocupo mi tiempo libre de muchas otras maneras, extiendo el horario laboral o sencillamente meto otras cosas que no son actividades de enriquecimiento y contacto conmigo mismo, entonces también estoy evitando afrontar o vivir sanamente el tiempo libre porque lo experimento con alguna ansiedad o con alguna perturbación emocional, entonces también estoy convirtiendo ese tiempo que debería ser de contacto conmigo mismo en una obligación o en un compromiso y diluyo el tiempo libre y lo vuelvo como que se esfuma. Y muchas veces estos obstáculos son los que hacen que nosotros sintamos que no tenemos tiempo libre, porque realmente empezamos a difuminarlo, a diluirlo en medio de muchas otras cosas, a posponer decisiones también. Ese es otro obstáculo con el que nos podemos encontrar. Yo quiero hacer esto, siempre he querido hacer esto, pero pospongo y pospongo y pospongo la decisión de empezarlo a pesar de tener tiempo libre. O desaprovecho el momento en que entro en contacto conmigo mismo, en que me doy cuenta de que tengo este tiempo libre y que lo puedo utilizar para mi beneficio. Y así voy generando muchísimos obstáculos. Podríamos hacer una lista más amplia, pero quiero que ustedes también reflexionen sobre cuáles creen que son los obstáculos que ustedes a veces se encuentran a la hora de utilizar su tiempo libre. ¿Listo? Lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Vamos nuevamente a compartir pantalla. Recuerden que pueden hacer preguntas o los comentarios que vayan apareciendo en ustedes como parte de esta reflexión y de este conversatorio. Bueno, también traje la bebida caliente como siempre. El cuarto punto entonces es planear el tiempo libre. Recuerden que planearlo desde ese deseo personal, desde esa motivación de crecimiento y desarrollo personal, ¿cierto? Y con esa identificación que hicimos. Esa planeación, como les dije ahorita, no puede ser
rígida. ¿En qué sentido rígida? Entonces ocupo todos y no dejo ninguno sin planear, porque empiezo a experimentar o a sentir, puedo experimentar o sentir como sobrecarga. Es importante planear parte de ese tiempo libre de forma que contribuya saludablemente al desarrollo de todo mi potencial y de mis capacidades, ¿cierto? Pero también es importante dejar parte de ese tiempo libre a lo que se me ocurra cuando ese momento llegue, ¿cierto? Cuando esté ahí, a la creatividad del momento, a la improvisación, porque la creatividad y el tiempo libre tienen una relación extremadamente importante. Gran parte de las cosas que necesitamos en la vida exigen de nuestra creatividad y la creatividad va de la mano de ese tiempo en el que mi cerebro, mi ser interior puede simplemente dedicarse a pensar o a vagar en ese mundo del conocimiento y encontrar la mejor alternativa para ciertas situaciones. Entonces, gran parte de resolver asuntos personales o familiares o de atender circunstancias que me inquietan o me preocupan o de tomar decisiones importantes va de la mano del tiempo libre y mi creatividad dentro de esa motivación que tengo de resolver cosas personales. Entonces recuerden, no todo el tiempo libre debe programarse, es importante que experimentemos momentos de ocio total en el cual nosotros sencillamente tomamos la decisión ahí, en el aquí y en la ahora, qué quiero hacer con ese tiempo. Lo mismo pasa con los niños. Es importante también no planearles a los niños y a los adolescentes todo el tiempo libre que tienen. Es importante dejarles espacio para que también ellos puedan aprender a manejar saludablemente y a fortalecer el carácter ante situaciones como el aburrimiento, por ejemplo, o como el no tener nada planeado o nada programado y que su creatividad la puedan direccionar de forma positiva. El quinto punto es activar o mantener activa la motivación. La motivación en el ser humano es muy corta. A nosotros se nos cae rápidamente la motivación. Por lo tanto, mantenerla activa, estarla activando, es también un aprendizaje personal. ¿Cómo mantenemos activa la motivación? Uno, cuando yo tengo algo planeado y mantengo en mi cabeza presente los objetivos de eso, los objetivos de realizar esa actividad. Ejemplo, yo entonces voy a tomar la decisión de ir a clases de baile, que es algo que yo deseo hacer hace mucho tiempo. Entonces, decido en este tiempo libre voy a hacer esa actividad, independientemente de cómo la decidas. Si es que te vas a meter a una academia, si es que lo vas a hacer en casa simplemente por diversión, etcétera, como lo decidas. Entonces tú haces eso y tú mantienes presente en tu cabeza los objetivos de esa actividad, el disfrute, la salud, la actividad física. Eso te ayuda cantidades a no perder el norte y a estar activando la motivación. Dos, la realización de la actividad, o sea, realizarla. En la medida en que la vamos realizando y vamos volviendo un producto, vamos viendo el resultado de eso con lo que me he comprometido o a lo que he dedicado mi tiempo libre, entonces la motivación se mantiene más activa. Por eso posponer, por ejemplo, es un obstáculo o romper como con el ciclo de la continuidad, romper la disciplina con la que venía realizando mi actividad en mi tiempo libre, también puede generar un obstáculo y dañar o romper la motivación. Entonces, recordemos, uno, identificar lo que quiero, eso mantiene mi motivación. Dos, ¿para qué lo quiero? ¿Cuáles van a ser los logros, los beneficios, eso que trae? Y tres, hacerlo. Porque si hago las dos primeras, pero no paso a la acción, entonces no voy a realmente a obtener y a ver el beneficio que eso tiene en mi vida real. Entonces ahí va el sexto punto, actuar y disfrutar. Necesitamos pasar a la acción, hacerlo con gusto, pero también con disciplina y compromiso y disfrutarlo. Cuando una actividad deja de ser parte del tiempo libre, cuando dejo de disfrutarla.
Ejemplo, fui a clases de baile, me metí a un grupo de baile y resulta que en medio de la clase no me conecté con el profesor por alguna razón. Me pareció muy rígido, muy templado, o no me da la libertad que quería o que esperaba o que buscaba de en medio de la clase y empecé a desmotivarme. Ese es un ejemplo típico. Entonces ya dejó de ser algo que disfrutaba y que lo hacía por mi gusto y se convirtió en algo que me empezó a desagradar o empezó a convertirse más en una obligación para con el otro y no en un disfrute conmigo mismo. Este tipo de cosas también le pasan a los niños cuando los papás les programan el tiempo libre a ellos, ¿cierto? Y cuando a veces lo que se decide hacer en el tiempo libre depende más del deseo del padre que de los hijos, se termina convirtiendo en una obligación, algo que dejan de disfrutar. También recuerden que la motivación se puede caer por otros motivos, habría que evaluar qué es lo que está haciendo que la motivación se pierda y que entonces yo ya no quiera hacer más esa actividad. Esa evaluación también debe volver a conectarse con mi ser interior, con mi deseo interno, con esa parte sabia de mí que me está orientando en pro del crecimiento, la salud y la calidad de vida. Cuando nosotros podemos hacer estos 6 pasos, ¿cierto? Para el buen uso del tiempo libre, entonces yo puedo pasar a disfrutar de los beneficios del tiempo libre. Algunos beneficios del tiempo libre, ¿cuáles son? 1, generar experiencias motivadoras. Cuando yo decido hacer un paseo o ir a un parque o tener una mascota para disfrutar de ella o cuando voy a una clase de baile o simplemente hago una actividad relajante o que me descansa, en fin, la lista puede ser innumerable. Eso genera experiencias motivadoras. ¿Por qué? Porque están en contacto con los sueños, los deseos, con eso que genera bienestar en mí, ¿cierto? Segundo, actúa como una actividad terapéutica. ¿Cómo así que terapéutica? La vida ya de hecho es difícil y respondemos a muchas necesidades externas, que el dinero, que los compromisos, que las obligaciones, las responsabilidades, las tareas laborales, los compromisos familiares y sociales, etcétera. Ya respondemos a muchas cosas. En ese proceso de la vida, las ciertas situaciones nos generan heridas, malestares, incomodidades, dolor, angustia, preocupación, ¿cierto? Generan heridas. ¿Para qué está el tiempo libre? Para ayudarme a sanarlas. ¿Por qué? Porque me permite un tiempo conmigo mismo, me permite cuidar de mí. Cuando yo utilizo sanamente el tiempo libre, puedo cuidar de mí y ayudo a mi ser a sanarse, a recuperarse. Entonces yo puedo utilizar mi tiempo libre para hacer un proceso de sanación espiritual. Ejemplo, yo necesito hacer un proceso de perdón con mi pareja. Hemos venido mal, tenemos una dificultad y decido ir a un retiro espiritual como parte de la utilización del tiempo libre para mi sanación. Ese es un ejemplo. Lo recordé porque en estos días alguien me contó esta experiencia, ¿cierto? Entonces, lo puedo utilizar. O yo decido, no, yo sé que tengo problemas de salud mental, ejemplo, estoy cayendo en un estado de tristeza o depresión, o estoy enfrentando un duelo y sé que necesito ayuda, entonces utilizo mi tiempo libre en pro de ir en esa ayuda. En fin, 2 ejemplos para este punto número 2. Tercero, como estrategia de afrontamiento. Yo creo que ahorita había mencionado algo parecido. Entonces, yo tengo una preocupación, tengo una situación con este hijo me está dando dificultades, algo está pasando con él y a veces sentimos que no tenemos tiempo, que el trabajo y las actividades cotidianas nos restan tiempo para compartir o para identificar o para ayudarle a los hijos. Bueno, el tiempo libre sirve como una estrategia de afrontamiento porque depende de cómo yo lo utilice, puedo ayudarme a enfrentar esa situación, ¿cierto? Entonces, o saco tiempo para compartir con él, o investigo, o leo, o me siento a reflexionar sobre cuál puede ser mi mejor forma de ayudarle, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de salud mental, crecimiento y mejora. Otro beneficio del uso del tiempo libre
es que se transforma la soledad, el estrés, el vacío, el aburrimiento. Decíamos al principio que solemos experimentar el tiempo libre con algunos de estos sentimientos y que a veces esos sentimientos nos generan inquietud, ¿cierto? Bueno, y entonces yo, ¿cómo hago uso del tiempo libre? O me preocupa que mis hijos o mis adolescentes hagan un uso negativo del tiempo libre porque veo que eso los estresa o que ellos se aburren o que sienten que no pueden llenar ese espacio con algo productivo. Entonces, cuando hacemos estos 6 pasos que mencionamos ahorita, pues vamos a transformar estas sensaciones que de hecho son normales, porque el vacío, el tiempo libre es un estado de vacío, lo podemos convertir en algo productivo, superando estos sentimientos. Entonces también nos educa, nos forma en la gestión de sentimientos, en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, fortalece nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra autoestima. Y eso también nos lleva a otro logro muy importante, y es que nos permite entonces mejor desarrollo de nuestra personalidad, contribuye a nuestro crecimiento personal, pero también contribuye al desarrollo de mi calidad de vida porque me vuelvo cada vez más hábil en afrontar situaciones difíciles de la vida y mejora mi salud. Mejora mi salud física y mental, mi salud familiar y social y mejora mi salud social y espiritual. Es muy importante esto porque estamos hablando de que el tiempo libre es un encuentro conmigo mismo y que por lo tanto fortalece o es la oportunidad para fortalecerme como ser humano en todos mis espacios. Voy a compartir con ustedes una frase de este mismo autor que les mencioné ahorita, que hizo un gran estudio, se dedicó mucho tiempo a estudiar sobre el tiempo libre, y dice: el ocio no es un componente de no es solo un componente de la calidad de vida, sino la esencia, la esencia. El ocio no es un estado neutral de la mente, es un estado positivo, deseable y de importante valor. Quise resaltar esta frase porque tiene varios elementos importantes a considerar. Primero, necesitamos tiempo libre para tener una vida de calidad. Quien siente que no tiene el tiempo libre se siente sobrecargado, estresado, angustiado, y por lo tanto eso va a deteriorar a mediano y a largo plazo su calidad de vida. Recuerden que es un estado de la mente, no es pasivo, es activo, porque se conecta con la creatividad, con la motivación, con el crecimiento, con la mejora. Y por eso es un estado positivo de la mente. Necesitamos que la mente tenga espacios libres, espacios en los que no tiene que responder a nada externo para poder atender a su interior, a lo más positivo que hay en nosotros. Y eso es lo que le da tanto valor. Bueno, voy a dejar esta imagen un ratico. Recordemos que las personas que están afiliadas a Plenitud en cualquiera de los países donde tenemos presencia, Colombia, México y Estados Unidos, tienen la posibilidad de mantener contacto con nosotros. Estos son nuestros medios de contacto. Los que están en Colombia cuentan con este WhatsApp 313-604-1530, a través del cual ustedes pueden solicitar las asesorías psicológicas de apoyo y las citas médicas. Y en México a través del 52 55 69 14 38 40. Y nos encuentran en las redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales: La Abadía Casa de Funerales en Facebook, La Abadía Casa de Funerales a través de Instagram, y en la red, en la web, como www.laabadia.com.co. A dejar de compartir y vamos por acá al chat. Bueno, yo veo que ya están haciendo la calificación de esta actividad. Quiero aprovechar estos momentos finales para dos cosas. Primero, recordarles que esta capacitación, esta actividad, la podrán encontrar en nuestra página de YouTube. Recuerden que nos encuentran en YouTube como Plenitud, y que allí lo que queremos es dejarles contenido para que ustedes puedan verlo
con las veces que necesitan, aprender de él y que también tienen la posibilidad de mantener contacto con nosotros. Lo siguiente que les quiero contar es que nosotros, como parte de nuestra labor de ser, es acompañar a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas cuando han perdido un ser querido. Y hemos desarrollado un curso de superación de duelo a través de 12 pasos. Ustedes podrán encontrar allí en el YouTube este curso de superación. Así que les voy a compartir el link a través del cual pueden ir a la página de YouTube y allí conocer más sobre este curso de superación. Permítanme un momento. Voy a dejar acá en el chat. Pues ahí les queda también el enlace. El objetivo es que conozcan quienes estén pasando por la muerte de un ser querido o estén viviendo la experiencia de tener que despedir a alguno de sus seres queridos porque ya está en una fase final de la vida. Pueden encontrar allí información importante sobre cómo elaborar el proceso de duelo en 12 pasos y podrán conocer más de nuestro curso de superación del duelo. Bueno, con esto entonces me despido, les doy las gracias por su asistencia y nos veremos en una futura ocasión. Que descansen, pasen un resto de tarde muy amable y nos veremos luego. Hasta pronto.